Buenas noches. Es un gusto saludarles, mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes, en este que es Entre Reporteros, un análisis de asuntos políticos y de interés nacional. Esta vez les vamos a hablar de un esquema que se ha convertido en conflicto nacional y que es el del mando único. Como ustedes saben, los municipios, por ley y como lo señala la Constitución, son autónomos. Es decir, cada presidente municipal tiene la facultad, de acuerdo con sus regidores, de nombrar a sus colaboradores y sobre todo al jefe de seguridad pública de cada municipio. Pero en este sexenio se decidió, en aras de combatir con mayor firmeza a la delincuencia, que se establezca el mando único en todos los estados de la República. Algunos gobernadores ya lo aceptaron, otros como que lo quieren aceptar y otros de plano se hacen los oxisos. Y los presidentes municipales, Raúl, también están renuentes. ¿Por qué están renuentes muchos presidentes municipales? Porque la delincuencia organizada, por supuesto, quiere tener municipios con policías municipales a modo. Es decir, los delincuentes quieren lograr el dominio, el control de las policías municipales. Y como en cada estado se procura integrar el mando único con fuerzas del propio estado, eso no le gusta a la delincuencia y se vienen conflictos fuertes como ese que ustedes vieron y que analizamos varias veces, el conflicto de Morelos entre el gobernador y Cuauhtémoc Blanco, este futbolista que ha dado mucho en qué hablar en estos días. Sí, caray, apenas hace 48 horas se mencionaba que visitó Cuauhtémoc Blanco una escuela primaria y al finalizar el acto de inicio de clases, en fin, pues le agradece a la directora y le agradece a Benito Juárez García estar presente en este evento y luego dice, no, perdón, que nos haya permitido estar juntos todos. Que nos haya permitido estar juntos todos. Y ya nos metimos en esto de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué pasó con él? Que en cuanto tomó posesión de su cargo como alcalde de Cuernavaca, dijo, no quiero el mando único. ¿Por qué no lo quiero? Pues por mis pistolas. Y no quiero, y voy a nombrar a mi jefe policíaco, y lo nombró. Eso causó molestias al gobernador del estado, Graco Ramírez. a Graco Ramírez, que dice, un momento, el que manda aquí en este estado soy yo y se va a imponer el mando único. Bueno, y se entrevistaron. Sí. Y después de la entrevista, ¿qué dijo el gobernador? Que le había faltado realmente al respeto, que estuvo muy grosero y que le iba a partir la boca y algo más al propio gobernador. Así es. Esto progresó, escaló, el hecho de que el secretario de Gobernación intervino, le haya llamado a Cuauhtémoc Blanco y le haya dicho, a ver, porque el mando único en la policía, que es un proyecto que tiene... A ver, sí explica bien eso, porque mucha gente no entiende. ¿Qué es el mando único? El mando único fue planteado hace 2 años como un mecanismo que tiene varios pasos. No es solamente el nombrar, si es el caso como está en algunos estados, algún militar de alto rango y que toda la policía obedezca a ese titular de la policía. No, hay que hacer selección de policías, que pasen exámenes de confianza, que se tenga una preparación física y también mental y un ingreso de por lo menos 11,000 pesos mensuales y cada uno de estos pasos en el término de esta aplicación de programa hacer que estas policías municipales tengan un alineamiento que obedezca a un mando único, pero con programas y con el lineamiento del combate a la delincuencia de acuerdo al nivel de la delincuencia, sobre todo en lo que corresponde en los municipios donde hay muchos elementos, porque hay municipios que tienen 8 policías. A ver, Raúl, quiere decir que, vamos a suponer, el Estado de México va a poner el mando único o ya lo puso. Es con policías de cada municipio,
con policías estatales. Sí. ¿Y con quiénes más? Y con coordinación entre las fuerzas federales. Esto permite... A ver, eso de la coordinación de las... ¿Hasta qué punto intervienen las fuerzas federales en este caso? O digamos, la Policía Federal o... la Marina y la Secretaría de la Defensa tienen una intervención en la supervisión de la operación de la policía. Pero no son participantes permanentes. Sí, como no, están Sí. al cuidado de todos estos programas y de ahí que se pueda tener la confianza de que se pueda ingresar a la plataforma México, que tiene 5 millones de fichas, archivo de voces de secuestradores, que es uno de los principales delitos que se cometen y que hay una cifra negra que nadie pudiera imaginar, pero también en lo que tiene que ver con el armamento que se les da a estas policías dentro de ese esquema. Hay 2 iniciativas que envió el señor presidente de la República y que el PAN congeló en el Senado. Esto tiene ahora el efecto de que el gobernador del Estado de México, en la primera reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en este año, lo propondrá que se eleve a rango constitucional el mando único, lo que le daría la fuerza de que los legisladores pudieran asignarle recursos para poder llevar todo este programa y poder acelerar lo que en algunos estados se tiene como mando único, pero que no acaban de ser lo que corresponde al original proyecto, que está en las iniciativas que no han avanzado. Es decir, por ejemplo, en Cuernavaca, volvemos con Cuauhtémoc Blanco, donde él dijo, ahí están sus armas del gobierno del estado, yo no las quiero. Yo tengo mis propias armas, yo tengo mi propio secretario de seguridad y al diablo con el gobierno del estado. Pues eso no es posible. Es un error tremendo, porque además no hay... El municipio libre tiene autonomía, pero no a niveles de descomponer una estructura que pudiera estar mal o bien, incluso regresar las armas que registra y tiene a su cargo de supervisión de uso la Defensa Nacional, por ejemplo, y además el que haya reculado Cuauhtémoc Blanco, decir, sí está bien, fue porque el gobernador primero, Graco Ramírez, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel, el propio Osorio Chong, licenciado Osorio Chong, fueron los que le hicieron ver a Cuauhtémoc que no estaba en lo correcto. Bueno, se acabó el problema en Cuernavaca cuando Cuauhtémoc Blanco pues tuvo que someterse. Creo que ya entendió que por encima de la autonomía de un presidente municipal, pues también está el interés del Estado, está el interés nacional, está el interés de todos sus habitantes. Porque él dice, yo le estoy respondiendo a los habitantes de Cuernavaca. Pues sí, hay que responderles a los habitantes de Cuernavaca y a todos los que se pueda, pero tienes que ser con cierto orden y lineamientos. Claro. No nomás va a ser a caprichos de que yo pongo a yo pongo aquello y vete tú al diablo. Y no quiero exacto, ni quiero lo otro, ¿no? Bueno, pero bien, eso que mencionas del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, que va a proponer que el mando único sea inscrito en la Constitución de la República, sí es muy importante porque de esa manera quedará claro que por mando de la propia Constitución podrá existir este esquema, este sistema de mando único y ya no podrán decir los presidentes municipales que se les está violando su autonomía o su derecho de decidir en sus propias entidades o en sus propios ámbitos. Pues ojalá que esto suceda pronto y que realmente se acaben estas dudas y estas disputas que nada bueno han traído en casi 3 años, Raúl. Efectivamente, y esto parte tiene que ver con el freno de mano que se puso a esas iniciativas que tendrán que salir al análisis y a la aprobación, inclusive perfectibles como todo, pero sí la base de lo que hemos mencionado hace unos momentos, del paso a paso, del qué y el cómo se tiene que hacer para establecer un mando único policiaco, que es fundamental sobre todo en la coordinación. Hoy ya se tiene que la policía de un estado ya no tiene que llevar un oficio de colaboración para ingresar a otro persiguiendo a los delincuentes. Ya esa tiene coordinación que hacerlo automáticamente. Exactamente. Y la coordinación Raúl, fundamental. Es necesario porque hemos visto en entidades como Oaxaca y Guerrero que los propios gobernadores y sus policías han sido rebasados totalmente
sobre todo por la coordinadora de la educación, que ha quemado escuelas, ha quemado edificios municipales, ha quemado autobuses, ha quemado automóviles particulares, ha quemado negocios. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado o los municipios no tienen toda la fuerza suficiente para contener esta clase de desmanes. Y si en adelante la policía municipal de cada estado, de cada municipio, perdón, va a recibir el apoyo de los marinos, de los policías federales, del propio ejército, quienes hagan manifestaciones y quienes persistan en su deseo de estar quemando camiones como lo hacen los normalistas de Morelia o los normalistas de Oaxaca, quienes quieran quemar edificios públicos, pues ya sabrán a qué le tiran, a enfrentarse nada menos que con las fuerzas federales y no solamente con los municipales. Y al imperio de la ley. Hoy que lo mencionas así, hay todavía 29 órdenes de aprehensión pendientes de elementos del Comité Ejecutivo de la Coordinadora. Y con ello, también la aplicación de la ley, porque en varios casos han sido detenidos e ingresados a penales. El vandalizar, como tú dices en un término general, la destrucción, la ocupación de casetas de autopistas para no cobrar y botear o pedir una colaboración, son delitos graves, como lo es entrar en estaciones de gasolina y despachar combustible al precio que ellos quieren. Y entonces, aparte de prevenir que no sean realizados este tipo de desmanes, es muy importante también que se cumplan las órdenes de aprehensión, porque ¿de qué sirve que detienen estudiantes o no estudiantes a los responsables de quemazones, de otros ilícitos y hasta de homicidios? Los consignan los expedientes ante los jueces dictan las órdenes de aprehensión y luego las órdenes de aprehensión duermen el sueño de los justos en los escritorios. ¿Por qué no se cumplen? ¿Por qué no se procede contra los responsables de delitos? Es una cosa muy importante que debe acabarse de una vez por todas, Raúl. Sobre todo porque, hay que decirlo, la mayoría de los maestros que están trabajando hacen posible que la reforma educativa vaya. Hay un anuncio importante en relación a los maestros que aprobaron los exámenes de evaluación de un aumento del 35% en sus ingresos, en sus sueldos. Y esto da muestra también de que esa mayoría, que no es de la coordinadora, sino del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mantienen la operación de un tema toral para el desarrollo del país, que es la misma instrucción. Pues muy bien, ojalá que nos vaya bien a todos con el mando único y todas las leyes que deban aplicarse y que deben aplicarse para beneficio de la tranquilidad nacional, porque de otra manera vamos a seguir atorados y cada día surgirán y surgirán más delincuentes que nos tendrán contra la pared. Ojalá que esto se termine. Y Raúl, y ustedes que me escuchan, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y nos veremos en la próxima. Buen fin de semana, gracias Félix, gracias, buenas noches.